Los Halcones de Atlanta llegan al Supertazón por segunda vez en su historia. En esta edición del Super Bowl 51, los de Atlanta llegan como el equipo más enrachado y que más puntos anotan por partido. Sin duda alguna, una franquicia que ha ido a la alza en los últimos años. Y para todos sus aficionados les tenemos la historia de este equipo en español. Así que presten atención, fanáticos del emparrillado, comenzamos. La historia de la franquicia de los Halcones de Atlanta se remonta al año de 1962, cuando la entonces AFL organizó diversos partidos de exhibición en la ciudad de Atlanta. Esto para medir la atención y el interés del público hacia dicho deporte. Específicamente, fueron partidos de pretemporada entre los Broncos de Denver contra los Petroleros de Houston y los Vaqueros de Dallas en contra de los Raiders de Oakland. La liga no volvería sino hasta 2 años más tarde, en 1964, para que se disputara otro partido en la localidad. Esta vez los Jets de Nueva York recibían a los Chargers de San Diego. La reacción del público fue tan buena que tan solo un año después, en 1965, se autorizaría la construcción y realización del estadio Atlanta Fulton Country, que serviría para albergar una franquicia de la NFL en Atlanta. Ya, con el permiso y el estadio listo, los socios principales del proyecto en Atlanta tuvieron que decidir a qué liga unirse, ya que tanto la AFL como la NFL querían que la franquicia estuviera en su respectiva liga. Finalmente los dueños se decidieron por la NFL, y el entonces comisionado cedió los derechos a Rankin Smith, quien en ese entonces era el vicepresidente de una compañía de seguros de Georgia. Dichos derechos de la franquicia le costaron $8.5 millones a Smith, la cantidad más alta para cualquier franquicia de la época. Posteriormente, el Club de Fútbol Americano de Atlanta, por su traducción del inglés al español, recibe su nombre gracias a Miss Julia Elliott, una maestra local de la ciudad de Griffin en Georgia, citando así el porqué de Falcons o halcones. El halcón es orgulloso y digno, con gran coraje y lucha, nunca deja caer su presa. Es mortal y tiene una gran tradición deportiva. Un año después, en 1966, los Halcones de Atlanta jugarían su primera temporada en la NFL. De hecho, el comisionado Pete Russell otorgó la primera selección del draft a los Halcones. Los de Atlanta seleccionarían al linebacker Tommy Novice, proveniente de la Universidad de Texas, y que también sería el primer jugador formal en la historia de la franquicia. El mariscal de campo Randy Johnson será seleccionado después y de esta manera sería el primer quarterback en la historia de la organización. Y fue así que el 13 de septiembre de 1966 los Halcones de Atlanta, liderados por el coach Norm Hecker, jugarían su primer encuentro oficial como parte de la NFL en el estadio Atlanta Fulton Country, esta vez enfrentando a los Rams de Los Ángeles. Los Carneros ganarían el partido por un marcador de 19-14 y los Falcons finalizarían su temporada inicial con un récord de 3 ganados y 11 perdidos. En su segunda temporada, jugada en 1967, los de Atlanta terminarían con un ganado, 12 perdidos y un empatado, y el mariscal de campo Randy Johnson acabaría dicha temporada con más intercepciones que touchdowns. No hubo mucho que destacar durante los siguientes años. De hecho, los Halcones terminarían la época de los 60 con solo 12 victorias en 4 temporadas, y fue hasta 1970 que el estadio Atlanta Fulton Country fue sede del aclamado Monday Night Football, el primero en la historia de los Falcons. Además, en esa misma temporada de 1970, los Halcones de Atlanta fueron reubicados en la NFC Oeste, división que los albergaría durante 31 años hasta mudarse a la división sur de la NFC en 2002. Un año después, en 1971, los Halcones conseguirían la primera temporada con récord ganador en su historia, con 7 ganados, 6 perdidos y un empatado. Posteriormente, en 1972, terminarían la temporada con números parejos, 7 ganados y 7 perdidos. Ya en la temporada 1973 cosecharían el mejor récord en la historia de la organización con 9 ganados y 5 perdidos, aunque para su mala fortuna se quedaron a un solo juego de haber conseguido la aclamada postemporada para los de Atlanta, ya que nunca en su historia habían llegado a dichas instancias. Fue hasta la temporada de 1978 que con un récord de 9 ganados y 7 perdidos pudieron acceder a los playoffs por primera vez en su historia, y en ronda de comodines vencerían a las Águilas de Filadelfia por un apretado marcador de 14-13. A la postre, en el juego divisional, enfrentarían a los legendarios Vaqueros de Dallas comandados por el coach Tom Landry, además de los inmortales Roger Staubach y Tony Dorsett.
Los de la estrella solitaria ganarían la contienda 27-20. En la temporada 1980, con un récord de 12 ganados y 4 perdidos, conseguirían su primer título divisional en la historia, además de recibir toda la postemporada en casa por ser el mejor equipo sembrado en cuestión de ganados y perdidos. En esta ocasión, jugarían de nueva instancia contra los Vaqueros de Dallas, esta vez en el estadio Fulton Country en Atlanta frente a 60,000 espectadores. Para su mala fortuna, de nueva instancia, los Falcons iban ganando el encuentro 24-10 en el cuarto. Los de Dallas anotarían 20 puntos para ganar la disputa 30-27, dejando a los de Atlanta de nuevo en el camino. Los halcones llegarían de nuevo a playoffs en 1982 y poco a poco sentirían la presión de no poder avanzar más allá de la ronda divisional. Esta vez visitarían a los vikingos de Minnesota comandados por el mariscal de campo Tommy Kramer. Atlanta perdería de nuevo en postemporada por un marcador de 30-24. Posterior al juego, el entonces coach de Atlanta, Lyman Bennett, fue despedido y el coach Dan Henning entraría en su lugar. De esta manera, los halcones intentarían trascender sin éxito alguno. De hecho, terminarían con un récord perdedor durante las próximas 8 campañas consecutivas. En 1989, Atlanta seleccionaría a uno de los jugadores más recordados y mediáticos de la historia. Hablamos del legendario esquinero Deion Sanders, proveniente de Florida State, causando un efecto inmediato por su espectacular y muy llamativa forma de jugar, además de ser todo un espectáculo devolviendo patadas de despeje y de kickoff para anotación. Incluso llegando a jugar simultáneamente béisbol profesional con los Yankees de Nueva York y los Bravos de Atlanta. En el año de 1991, los halcones seleccionarían al legendario mariscal de campo Brett Favre, quien solo jugaría 2 partidos con la franquicia y posteriormente fuera canjeado a los empacadores de Green Bay. Y bueno, el resto es historia con el general Brett Favre. En ese mismo año, en 1991, Atlanta llegaría de nuevo a instancias de playoffs, ganando la ronda de comodín frente a los Santos de Nueva Orleans. Pero, de nueva instancia, perderían el siguiente encuentro contra los que serían campeones del Super Bowl de ese año, los Pieles Rojas de Washington. Para el inicio de la temporada 1992, culminó la construcción del Georgia Dome, recinto que albergaría la franquicia hasta la actualidad, además de servir como sede de tazones colegiales de fútbol americano y de baloncesto, Juegos Olímpicos, eventos de fútbol, entre otros. Cabe destacar que en 1994 los Falcons seleccionan al corredor Jamal Anderson, proveniente de la Universidad de Utah, aportando también a la mejora de la franquicia. La ciudad y la franquicia de Atlanta se quedarían en la orilla de nuevo en la temporada de 1995, siendo esta la última temporada del mariscal de campo Jeff George con los Falcons, y que además serían eliminados por un viejo conocido, hablamos de Brett Favre, eliminando a su ex equipo en Lambeau Field por un marcador de 37-20. Favre también sería el jugador más valioso de la NFL en ese mismo año. En 1997, los Falcons contratarían al coach Dan Reeves, mismo que mejoraría el récord de la franquicia en ese año junto con la llegada del mariscal de campo Chris Chandler. En la temporada 1998, el proyecto de los Falcons por fin rendiría frutos y llegarían a instancias de Super Bowl por primera vez en su historia, esta vez en la edición número 33 del Super Domingo. Enfrentarían a los entonces campeones defensores los Broncos de Denver. Los Broncos, comandados por el coach Mike Shanahan, ganarían el encuentro 34-19 y el mariscal de campo de los Falcons, Chris Chandler, terminaría el partido con 219 yardas, un pase de anotación y 3 intercepciones. Posteriormente, los halcones intentarían de nuevo trascender en la liga sin éxito alguno, y con la llegada del mariscal de campo Michael Vick en años posteriores, Atlanta pasaría a playoffs en contadas ocasiones pero sin mucho éxito. Los halcones de Atlanta cuentan con 4 números retirados. Número 10 de Steve Bartkowski, número 31 de William Andrews, número 57 de Jeff Van Note y por último el número 60 de Tommy Novice. El líder pasador histórico de la franquicia es Matt Ryan con 37.701 yardas y 240 pases de anotación. El líder corredor histórico de la franquicia es Gerald Briggs
con 6.631 yardas y 48 de anotación. El líder receptor histórico de Atlanta corresponde a Roddy White, con 10.863 yardas, 808 recepciones y 63 touchdowns. El líder anotador histórico de la franquicia es Matt Bryant con 892 puntos. Y por último, el coach más ganador en la historia es Mike Smith con 66 ganados y 46 perdidos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Esperamos lo hayan disfrutado y hayan podido aprender algo sobre esta franquicia. Deseamos toda nuestra suerte a los dos equipos que disputarán el Super Bowl 51, deseando que gane el mejor. Si te gustó el video, no dudes en dejar tu like y suscribirte al canal para más videos de este estilo. Te dejamos nuestras redes sociales en la parte de la descripción. Esto es todo por esta ocasión, fanáticos del emparrillado. Hasta la próxima.